Bienvenidos a todos a este primer Raúl Responde del año 2021. Vamos a seguir resolviendo todas las dudas y cuestiones que nos hacéis llegar en todas las redes sociales, ya sea Twitter, los mismos comentarios que dejáis en el canal de YouTube, en Facebook, en Telegram, Instagram, ¿de acuerdo? Nos podéis encontrar ahí si queréis alguna sugerencia o alguna pregunta de cara a otro Raúl Responde. O también podéis escribir al correo raúl.caballero@tetra-el.org. Hola Raúl, ¿qué tal? Pues mucho gusto, Laura. Ya con ganas de empezar el año con Power, sí. A ver si nos espera un año un poco mejor, sobre todo en todo lo relacionado con la salud pública, ya lo sabes. Pues sí, ojalá la cosa mejore. Bueno, pues muchas gracias por prestarte, ¿no?, a arrojar luz a todas las cuestiones que nos hacen llegar. Aquí tengo... Sé que siempre hay cosas, siempre hay muchísimas preguntas. La verdad que muchas gracias a todo el mundo por estar ahí, por ir dejándonos preguntas, porque luego pues yo sé que esto lo va a ver más gente y que a partir de ahí pues les va a resolver muchas de las incógnitas que siempre han tenido. Así que, perfecto. Como siempre digo, a grandes preguntas, grandes respuestas. Bueno, pues ahí te lanzo la primera. ¿Preparado? Preparado. Bueno, Álvaro pregunta: hola Raúl, quisiera saber si los espíritus son creados con alguna tendencia, son neutros, me refiero al carácter, lo que los hace únicos. Es una pregunta realmente y sumamente difícil, muy difícil, la que nos hace aquí el compañero Álvaro. Es muy difícil, es decir, seguramente sería una pregunta para una sesión, sinceramente sería una pregunta para desgranarla con calma en una sesión. Porque yo no tengo una respuesta contundente, ¿vale? No la hemos traído nunca a sesión y es una pregunta que es muy difícil saberla si no la has llevado directamente a sesión, no la has preguntado con un maestro. Lo que yo entiendo, ¿vale?, es que cuando ya uno encarna con cierta diferencialidad, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Primero de todo porque todos somos, nacemos, no todos, ¿no?, pero somos creados por distintos Elohim. Son distintos. Y eso ya, de alguna manera, implica cierta diferencialidad entre unos y otros, ¿de acuerdo? Y yo creo, supongo, o imagino, es lo que más o menos intuyo, que es muy probable que la propia energía conceptual con la que somos creados, que siempre es distinta, pues probablemente nos haga, pues eso, esa distinción. La pregunta, yo creo que es no somos creados neutros, sino que ya somos creados con no voy a decir con unos gustos o con muy definido, lógicamente que no, porque todo esto luego se adquirirá mediante las vidas, etc. Pero sí que creo que con algo un poco ya establecido. Pero yo creo que la pregunta todavía mejor sería: ¿qué ocurre con las almas gemelas? Si son creadas exactamente iguales en cuanto a personalidad, porque sabemos que la personalidad de dos almas gemelas no son iguales. Esto seguro. Por lo tanto, ¿por qué la diferencia entre las dos almas gemelas? ¿Es por las vivencias que han tenido, por cómo se han desarrollado como individuos, es decir, como seres independientes? ¿O ya incluso en el momento de la creación hay cierta diferencia? Es decir, la misma pregunta que nos hace aquí el consultante, Álvaro, la podríamos hacer llevándola a las almas gemelas. Porque si bien es muy buena pregunta la que hace Álvaro, yo creo que también es muy buena pregunta ¿qué pasa con las almas gemelas en ese sentido? Todas estas preguntas son muy complicadas, ahora habría que llevarlas a sesión. Podemos hacer un día alguna sesión al respecto. Yo creo que en la pregunta que hace el consultante es que no somos creados, digamos, de forma neutra, sino que hay cierta diferencialidad. Lo que no sé es qué pasa con las almas gemelas. Por eso creo que estaría bien preguntar las dos cosas, ¿por qué no? Empezamos bien la primera pregunta del año de nuestra sección. No la sé responder, de verdad. No la hemos consultado nunca. Me encantaría escuchar algún maestro que nos diga, o incluso ¿por qué no?, algún creador de espíritus. Que nos diga el creador de espíritus mismo, el propio, no sé, Adonai, o no sé, algún Eloá concreto, puntual, que nos responda. Mejor que él, nadie sabe cómo se crean los espíritus. Pero no hemos indagado tanto en la creación de espíritus. Entonces, interesante, ¿eh?, llevarlo a sesión. Segunda pregunta. Adelante.
Rafael Travel dice: maestro, cuando el tetán se encuentra en un plano 2 o 3, ¿pueden llegar a personalizar con su 10%? Sí, siempre. Totalmente, completamente. Yo entiendo, vamos a ver, habría primero que matizar la pregunta de Rafael hacia dónde se refiere. Yo entiendo que se refiere hacia personalizar en el sentido estricto de la palabra personalizar. Es decir, me explico, en lo que vemos en algunas sesiones, en que el espíritu comienza a hablar como si fuera el 10%. Yo supongo que se está refiriendo a esto aquí el amigo Rafael, pero no tengo una garantía de que se refiera a eso. Si es así, la respuesta es sí. Es decir, todos los espíritus, incluso en el 4 o en el 5, pueden personalizar. No lo hacen absolutamente nunca, pero en una circunstancia en la que necesiten, por ejemplo, resolver un engrama del 10%, pueden personalizar si lo desean. O sea que no es un impedimento para ningún tipo de espíritu. Si es verdad que acostumbramos a verlo más en espíritus más del error, o sobre todo en espíritus de niños. Es lo más habitual. Niños, sí, es muy habitual. Los espíritus de niños suelen personalizar más por un motivo concreto, y es que los niños todavía no tienen un lenguaje desarrollado. En muchos casos ni siquiera tienen lenguaje, depende de la edad. Entonces, todavía no tienen un lenguaje suficientemente desarrollado para poder expresar todas las emociones. Pensemos que los niños tienen muchas emociones, sienten muchísimas cosas, pero no encuentran vocabulario para expresarlo porque no lo dominan, no lo tienen. Entonces, el espíritu aprovecha, digamos, esos momentos en sesión para descargar un poco o comentar, bueno, realmente está descargando esos sentimientos o emociones, esos engramas que está no grabando todavía al niño, pero está en fase de gestación de esos engramas, y directamente con esa expresión que realiza el espíritu se descarga. Sí, se descarga. Entonces yo creo que es muy necesario incluso hacer sesiones rutinarias con niños, ¿por qué no? Pero bueno, digamos que es donde es más frecuentes en los niños y ese es el motivo. Muy bien. La tercera pregunta la realiza Jorge Santiago y es la siguiente. Querido Raúl, ¿qué opinas sobre la masturbación? ¿Afecta desde el plano suprafísico? No. De hecho yo siempre me acordaré, siempre lo comento esta anécdota, ¿no? Con el querido Horacio Belmont, ¿no? Que siempre comentaba él lo mismo, ¿no? Él siempre comentaba: solamente existen en el mundo los dos tipos de personas, los que se masturban y los mentirosos. Bueno, siempre comentaba, ¿no? Siempre hacía ese comentario. La realidad es que no involucra absolutamente nada desde el sentido espiritual. Recordemos que todo aquello que se realiza sin dañar a terceros está permitido, está bien visto, incluso sin dañarnos a nosotros mismos, porque ahí no lo olvidemos, no solamente es dañar a terceros, es no dañarnos a nosotros mismos. Consumir una sustancia que nos haga daño sí que nos genera un karma. En este caso concreto no tiene por qué hacernos daño, siempre y cuando lógicamente sea con equilibrio. Es decir, si el cuerpo necesita descargar unas tensiones, etcétera, ese a nivel fisiológico, perfecto. Otra cosa es, lógicamente, ahí como en todo, un abuso puede ser perjudicial y puede generar muchísimos problemas a nivel psicofísicos. Pero bueno, no nada más allá que cualquier otra cosa de la que se abuse. Por lo tanto, a nivel espiritual no tiene ningún tipo de connotación. A los espíritus hay que entender que les da absolutamente lo mismo lo que hagamos con nuestro cuerpo mientras lo cuidemos. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl, por responder a estas cuestiones que nos han hecho llegar. Ya sabéis, lo he dicho anteriormente, si tenéis alguna otra cuestión, en la cajilla de comentarios podéis dejar las preguntas. Bueno, nos vemos hasta otra sección. Otra oportunidad. Exacto. Muchas gracias a todos y mucha luz. Hasta luego.